Damos la cordial bienvenida a este espacio de reflexión, 28 de mayo, del Evangelio según San Marcos. Después de haber sido aclamado por la multitud, Jesús entró en Jerusalén, fue al templo y miró todo lo que en él sucedía. Pero como ya era tarde, se marchó a Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, sintió hambre. Viendo de lejos una higuera con hojas, Jesús se acercó a ver si encontraba higos, pero al llegar solo encontró hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces le dijo a la higuera, que nunca jamás coma nadie frutos de ti. Y sus discípulos lo estaban oyendo. Cuando llegaron a Jerusalén, entró en el templo y se puso a arrojar de ahí a los que vendían y compraban. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Y no dejaba que nadie cruzara por el templo cargando cosas. Luego se puso a enseñar a la gente diciendo, ¿acaso no está escrito? Mi casa será casa de oración para todos los pueblos, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Los sumos sacerdotes y los escribas se enteraron de esto y buscaban la forma de matarlo, pero le tenían miedo porque todo el mundo estaba asombrado de sus enseñanzas. Cuando atardeció, Jesús y los suyos salieron a la ciudad. A la mañana siguiente, cuando pasaban junto a la higuera, vieron que estaba seca hasta la raíz. Pedro cayó en la cuenta y le dijo a Jesús, Maestro, la higuera que maldijiste se secó. Jesús le dijo entonces, tengan fe en Dios. Les aseguro que si uno le dice a ese monte, quítate de ahí y arrójate al mar, sin duda en su corazón y creyeron, sin dudar en su corazón creyeron, que va a suceder lo que dice, lo que obtendrán. Por eso les digo, cualquier cosa que pidan en oración, crean ustedes que ya se ha concedido y lo obtendrán. Y cuando se pongan a orar, perdonen lo que tengan con otros, para que también el Padre, que está en el cielo, les perdonen a ustedes sus ofensas. Porque si ustedes no perdonan, tampoco el Padre que está en el cielo los perdonará a ustedes sus ofensas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continuamos con la meditación del libro de la sabiduría del Siráside eclesiástico, que dedica varios capítulos del 44 al 50 al entonar la alabanza de los antepasados ilustres del pueblo de Israel, una galería de personajes de Enoc y Noé hasta Nehemías y el sumo sacerdote Simón. Aquí solo leemos unas pocas líneas. Es como un álbum de fotos familiar que se recuerda con su correspondiente elogio muchos hombres que han dejado huella en la historia del pueblo. Jesús ya llega a Jerusalén saltándonos la escena de la entrada solemne que leemos el Domingo de Ramos. Escuchamos hoy la acción simbólica en torno a la higuera estéril y la otra acción no menos simbólica y valiente de Jesús arrojando a los mercaderes del templo. La higuera no tenía frutos, no era tiempo de higos o ya se le habían gastado. Jesús con todo se queja de esa esterilidad. Si Jesús hizo este gesto es porque apuntaba a otra clase de esterilidad. Es del pueblo de Israel, sobre todo sus dirigentes, el árbol que no daba frutos que Dios le pedía. Israel había fracasado. Israel es la higuera seca. En medio del episodio de la higuera, entre sus inicios y la conclusión al día siguiente, Marcos coloca en la escena del templo el gesto violento de Jesús. También aquí no había motivo evidente para la ira de Jesús. Los mercaderes que vendían animales para el sacrificio cambiaban monedas. Estaban en el atrio, contaban con todos los permisos de los responsables y no parecían estorbarle al culto. Lo que hace Jesús es nuevo, es un gesto simbólico. Tal vez
no tanto contra los mercaderes, sino contra los responsables del templo, lo que anuncian la hipocresía del templo, del culto, hecho en las cosas exteriores, pero sin obras coherentes en la vida. También quiere subrayar Jesús: el culto en el templo debería ser más universal, sin poner tanta traba a los extranjeros. Los mercaderes hacían lo que venían de fuera tuvieran que cambiar a la moneda pagana. Consideraba impuro para la judía para poderla ofrecer en el templo. No sería extraño que en el comercio hubiera además abusos y trampas, aprovechándose de los forasteros. Jesús quería que en el templo sea casa de oración para todo el pueblo, lugar de oración y de auténtico, y no para una cueva de bandidos, de ajetreo de cosas y comercios. Los cristianos, además de ser personas del Antiguo Testamento que también recordamos y de los que tanto aprendemos, tenemos en el martirologio, como todos los beatos y los santos de la Iglesia, reconoce como salvados y modelos de vida evangélica. Entre ellos, el calendario de la comunidad destaca a unos pocos que se le rinde culto en la Iglesia universal o en las locales. Con unos y otros sumergidos en la comunión de los santos, nos deberíamos sentir acompañados y animados a caminar también nosotros con la resolución por los caminos de la fe. Hoy va de quejas por parte de Jesús, y lo peor es que también tendría que estar defraudado de nosotros, porque nuestra esterilidad o por el clima de nuestras celebraciones litúrgicas se podría decir de nosotros, de cada uno de la comunidad, que somos una higuera estéril. Valdría la pena que hiciéramos un alto a nuestro camino y nos dejáramos interpelar por Cristo, porque sería muy triste defraudar a Dios, no dando frutos o dándolos de escasa calidad. El Evangelio de hoy termina no solo invitando a la oración llena de fe, sino también a la caridad fraterna, sobre todo en el perdón de las ofensas. Cuando se pongan a orar, perdonen lo que tengan con otros, para que también tu Padre del cielo les perdone sus culpas. Es lo que cada día decimos en el Padre Nuestro, una de las peticiones más comprometedoras que nos enseña Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.